Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para los griegos, el mundo nació incluso antes que los dioses. Al principio, en lo que respecta a los antiguos griegos, no había nada. No había dioses ni humanos. Solo había nada, el vacío que era el caos. Entonces, aunque nadie sabía muy bien cómo, sucedió algo. Dos niños emergieron de este olvido, llamados Night y Erebus, en los que se decía que residían la oscuridad y la muerte. Luego, la noche puso un huevo en Erebus, y de la oscuridad que había dentro de la noche, y de la muerte que había dentro de Erebus, nació el amor, que puso orden en el caótico vacío. El amor creó entonces dos nuevas entidades propias, la luz y el día. Lo realmente interesante del mito griego de la creación es que no hubo ningún intento de explicar la razón de ser. Ningún dios fue arquitecto o iniciador, las cosas simplemente sucedieron. Lo mismo ocurrió con la creación de la tierra misma. El poeta griego Hesíodo simplemente escribió que la tierra llegó a existir, y después dio a luz al cielo estrellado. Igual a ella. También te habrás dado cuenta de que en estos mitos no hay diferencia entre un objeto y un agente personificado. Claro, la tierra y el cielo son lugares, pero también funcionan como individuos. Es por eso que la madre tierra también se conoce con el nombre de Gea, mientras que Urano se usa comúnmente para el padre cielo. Gea y Urano tuvieron una serie de hijos monstruosos. Aquí tenemos una conexión con los griegos. Sabemos que el mundo estuvo antaño lleno de monstruos. Los griegos no eran diferentes. Lo que pasa es que sus monstruos solían ser un poco más humanos, no era un mundo poblado por lagartos gigantes o mamuts. La única diferencia es que los monstruos griegos tenían más cualidades humanas. 3 de sus hijos tenían 100 manos y 50 ojos, y 3 nacieron con un ojo cada uno, Cíclops. Los últimos fueron los gigantescos titanes. Pero Uranos odiaba a sus propios hijos. El más joven de ellos, Cronos, se enfureció tanto que castró a su padre, lo depuso y, en cambio, se convirtió en gobernante de todo lo que había en su lugar. Cronos eligió gobernar con su hermana Rea y tuvieron muchos hijos juntos. Pero Cronos también se convertiría en un padre ansioso al enterarse de que uno de sus hijos eventualmente lo destronaría. Para evitar que esto sucediera, Cronos se dispuso a devorar a sus hijos e hijas. Solo un hijo, Zeus, logró escapar cuando Rea logró esconderlo en la isla de Creta. Finalmente, Zeus decidió derrocar a su padre. Con la ayuda del titán Prometeo, Zeus derrotó a Cronos y a los demás titanes para convertirse en el único gobernante del mundo. El regreso de los griegos de Troya fue traicionero, especialmente para Ulises. Ganar el mayor asedio de la historia no fue tarea fácil para los griegos. Solo lo habían hecho con la ayuda de los dioses, que esperaban una muestra de gratitud. Desafortunadamente, los griegos abandonaron Troya sin agradecer a los dioses su apoyo. La siguiente parte de la historia se cuenta en la Odisea de Homero, otro poema épico. Este descuido enfureció a dioses como Atenea y Poseidón, que habían estado del lado de los griegos. Como castigo, se aseguraron de que su viaje a casa fuera lo más difícil posible. Y ninguno de ellos sufrió más que Ulises, él y su tripulación tardaron 10 años en regresar a su isla de Ítaca. En el camino, Odiseo y su tripulación se encontraron con el cíclope Polifemo. También quedaron varados en la tierra de los lotos, donde la comida hizo que la tripulación de Ulises olvidara su deseo de volver a casa. Una vez de vuelta a bordo, se vieron arrastrados por las tormentas. Luego llegaron a Eaea, la isla de la bruja Circe. Convirtió a la tripulación de Odiseo en cerdos, pero el astuto Odiseo logró evitar su hechizo. Hermes, disfrazado de joven, le había dado una hierba que lo haría inmune a los encantos de Circe. Circe se sorprendió tanto cuando sus hechizos no funcionaron en Ulises que se enamoró. Transformó a la tripulación en hombres, y los liberó a todos para continuar su viaje.
La tripulación llegó entonces a las sirenas, de las que Circe había advertido a Odiseo. Para evitar que se dejaran arrullar por el canto de las sirenas, ordenó a sus hombres que se llenaran los oídos con cera de abejas y lo ataran al mástil del barco. Finalmente, después de 10 años de aventuras, y un viaje de ida y vuelta de 10 años, Ulises aterrizó en Ítaca. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio a su esposa, Penélope, y a su hijo, Telémaco. A pesar de que lo habían esperado, la mayoría de sus súbditos habían dado por muerto a Odiseo y Penélope había pasado gran parte de su ausencia ahuyentando pretendientes. Sin saber cómo sería recibido, Ulises regresó a su palacio disfrazado. Pero Atenea reveló la identidad de Odiseo a Telémaco, lo que permitió que los dos se reunieran. Juntos idearon un plan para matar a los pretendientes, ocultando sus armas antes de lanzar un ataque. Mientras tanto, Penélope había ideado su propio plan astuto. Les dijo a los pretendientes que se casaría con quien pudiera ensartar el arco de su esposo, y lanzar una flecha a través de 12 anillos dorados. Todos lo intentaron y todos fallaron. Pero entonces Odiseo, aún disfrazado, tomó su turno. Encordó el arco como si estuviera ensartando una lira, y su puntería era correcta. El disfraz desapareció y Telémaco selló su victoria. Las flechas cayeron sobre los pretendientes antes de que pudieran coger sus armas. Ulises las envió hasta el último hombre. Estaba en casa. Los romanos se apropiaron más tarde de los dioses griegos, que se parecían a los humanos. Los dioses griegos siguen fascinando y resuenan en el arte y la cultura hasta el día de hoy. Esto se debe a que, aunque los griegos no los veían como humanos, su apariencia y comportamiento a menudo sí lo eran. Esto contrasta marcadamente con otros sistemas religiosos del mundo antiguo. Basta con considerar cómo los egipcios imaginaban a sus diosas femeninas. Las representaciones egipcias de los dioses hechas en piedra aún se elevan en el desierto. Muchas de estas estatuas tienen rasgos humanos y animales, y la mayoría de ellas son tan colosales que está claro que su aparente humanidad es, de hecho, inhumana. La gran esfinge, por ejemplo, tiene la cabeza de una mujer, el cuerpo de un gran gato, y es claramente visible a kilómetros de distancia. Los primeros poemas griegos preclásicos, como la Ilíada de Homero, establecieron el paradigma de cómo deberían comportarse estos dioses parecidos a los humanos. No es sorprendente, los seres humanos eran el elemento central del pensamiento y el arte griegos. En pocas palabras, los dioses formaban parte del mundo humano. Tanto fue así que el turismo mitológico antiguo era muy popular. Los antiguos griegos podían visitar la isla de Citera, donde la diosa del amor, Afrodita, nació de las espumosas olas del mar. La concepción griega de la mitología era una forma de explicar lo desconocido, un sistema humanizador de la racionalidad. Basta con mirar cómo los griegos usaron a Zeus para explicar algunas características del mundo natural. No existía como un dios creador amorfo que estableció un universo religioso propio, como el dios cristiano. Más bien, Zeus era específicamente el dios del trueno, una explicación racional para un solo fenómeno natural. Los romanos fueron otra gran civilización mediterránea antigua. Pueblo práctico, hoy en día se les recuerda más por luchar y conquistar que por filosofar. Aún así, eran profundamente religiosos y, de hecho, adoptaron a los dioses griegos como propios. Entre los dioses nativos de los romanos estaba el Lar, una especie de espíritu familiar ancestral que protegía el hogar familiar. Luego estaban las Númina, deidades vinculadas al funcionamiento del hogar. Entre ellos estaban Príapo, el dios de la fertilidad y la fecundidad, y Terminus, un guardián de las fronteras. El dios romano Saturno fue originalmente uno de los Núminas relacionados con la cosecha, pero su papel se fusionó con el griego Cronos. Del mismo modo, su hijo, el romano Júpiter, se asoció con el dios griego Zeus. Aunque los romanos veneraban a los dioses en un grado diferente al de los griegos, los reinos y las características de los dioses fusionados seguían siendo muy similares.
Como habrás notado, puede resultar confuso. Así que echemos un vistazo más de cerca al panteón de los dioses. Al residir en el Olimpo, algunos de los dioses griegos operaban como una familia. La reduplicación de nombres divinos puede resultar un poco confusa, así que presentemos a estos dioses grecorromanos por sus nombres griegos. Zeus y sus hermanos inmediatos estaban entre los dioses más poderosos. Como mencionamos en el parpadeo anterior, Zeus comandaba truenos, tormentas y relámpagos, y a menudo se lo representaba sujetando un rayo, era el más grande de los dioses. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su poder, no era ni omnipresente ni omnisciente. Simplemente era más fuerte que cualquiera de los otros dioses. Zeus tenía dos hermanos, Hades y Poseidón. Hades gobernaba el inframundo, donde vivían las almas muertas. Poseidón, por su parte, tenía dominio sobre los océanos y las olas. Su reconocible tridente sigue siendo famoso. Zeus estaba casado con su hermana Hera, la diosa del matrimonio. Desafortunadamente, Hera no tiene la mejor reputación en la mitología, a menudo. Se la representa celosa de las mujeres a las que Zeus perseguía, hasta el punto de castigarlas. Los hijos de Zeus, tanto legítimos como ilegítimos, eran poderosos por derecho propio. La primera fue Atenea, la favorita de Zeus. La historia cuenta que ella salió completamente adulta y armada de su cabeza. Atenea era la diosa de la vida urbana y la civilización. Estuvo estrechamente asociada con Atenas y protegió la ciudad ferozmente. También usó el nombre de doncella o Partenos, lo que explica por qué los atenienses llamaron Partenón a su templo en la Acrópolis. Apolo y Artemisa eran hijos gemelos concebidos por Zeus y el titán Leto. A Apolo se lo retrataba a menudo como un músico, el dios de la luz y la verdad, y todo lo que era justo y hermoso. También se le asoció con el famoso oráculo de Delfos, donde estaba su templo principal. Artemisa era la diosa cazadora y protegía a las criaturas salvajes, especialmente a los ciervos. Hermes, el hijo de Zeus, actuó como mensajero de los dioses. Era veloz y famoso por su astucia. Luego estaba Ares, hijo de Zeus y Hera. Era el dios de la guerra, y ni sus padres ni los griegos lo apreciaban especialmente, era tan cobarde como despiadado. No está tan claro si la diosa del amor y la belleza, Afrodita, también era hija de Zeus. Los primeros mitos lo veían así, pero las historias griegas y romanas posteriores la hicieron emerger de la espuma del mar, como vimos en un abrir y cerrar de ojos. Afrodita estaba casada con el dios del fuego, Hefesto, el herrero de los dioses. Hefesto nació de Hera en un acto de venganza contra Zeus por el nacimiento de Atenea. Hefesto tuvo un trato injusto y a menudo se le representaba como el único dios feo del monte Olimpo. Dicho esto, era una figura muy popular en el reino de los mortales, donde él y Atenea eran mecenas de artesanos y fabricantes. Es muy posible que conozcas a algunos de estos dioses por sus nombres romanos, Afrodita como Venus, Ares como Marte, Zeus como Júpiter, Artemisa como Diana y Hades como Plutón. Dos dioses vivían en la Tierra, cerca del dominio humano en el que estaban muy involucrados. Los dioses del Olimpo suelen aparecer en todos los titulares. Después de todo, eran seres poderosos. Pero los griegos y los romanos tenían otros dos dioses a los que tenían en gran estima. Esto se debía a que los antiguos vieron el impacto de estos dioses en sus vidas diarias. También se suponía que vivían un poco más cerca de casa, aquí mismo en la tierra y no en las cimas del monte Olimpo. La primera fue la hermana de Zeus, Deméter, a quien los romanos llamaban Ceres. Era la diosa de la cosecha y controlaba las estaciones. Más específicamente, la historia de su hija Perséfone explicaba el ritmo de las estaciones. Cuenta el mito que Perséfone paseaba por hermosos campos de narcisos. De repente, Hades apareció, abrió un abismo, secuestró a Perséfone y la convirtió en su novia en el inframundo. Deméter estaba tan abrumada por su dolor que no podía ocuparse de las cosechas ni guiarlas.
Estaciones. Aunque la tierra se volvió estéril y congelada, juró que nada volvería a crecer hasta que volviera a ver a su hija. Zeus se vio obligado a intervenir. Envió a su mensajero, Hermes, para persuadir a Hades de que liberara a Perséfone. Pero Hades engañó a Perséfone, había comido semillas de granada ofrecidas por Hades, que sabía que si probaba algún alimento del inframundo, tendría que quedarse. Finalmente se llegó a una tregua, y se decidió que Perséfone viviría con Hades en el inframundo cada 4 meses del año. Los griegos usaron esta historia para explicar por qué el invierno es árido y frío, es el dolor de Deméter el que lo detiene todo. En primavera, Perséfone regresa con su madre durante 8 meses. Con su regreso, la vida y la primavera también regresan, lo que permite a los humanos darse un festín con la abundancia de la tierra. Dioniso, o Baco para los romanos, era otro dios terrestre. Era el dios del vino, una indulgencia muy mundana. Dioniso era hijo de Zeus y de una mujer mortal, Semele, lo que lo convertía en el único dios sin 2 inmortales como padres. Como cabría esperar del dios del vino, su personalidad tenía 2 caras. Era capaz de ser muy amable, pero también de hacer que la gente hiciera las cosas más terribles. La naturaleza dual de Dioniso demuestra lo racionales que eran los griegos, reconocían el poder del vino tanto para bien como para mal, ya que deprimía a las personas pero también las inspiraba a alcanzar la grandeza. Ahora que tenemos una visión general de los principales dioses de Grecia y Roma, echemos un vistazo a algunos de los mitos más famosos. Grecia tuvo innumerables héroes, pero Hércules fue el más grande de todos. A los griegos no les faltaban héroes, cada uno tenía su propia historia única y cada región tenía su propio favorito. Para la gente de Atenas, fue su legendario fundador, Teseo. Lo conocemos mejor por haber matado al Minotauro, el monstruo con cabeza de toro que vivía en el laberinto de Creta. Pero hubo un héroe que trascendió a todos los demás, Hércules. Hércules era hijo de Zeus y de una mujer mortal, Aigmena. Como hijo del poderoso Zeus, Hércules estaba dotado de una fuerza sobrehumana. Pero lo que tenía en fuerza física, le faltaba racionalidad y calma. A menudo se vio abrumado por ataques de ira asesinos, y se sabe que mató a su profesor de música cuando se esforzaba por aprender la lira. A Hera no le impresionó que su esposo, Zeus, fuera padre de otro hijo ilegítimo y se dispuso a castigar a Hércules, lo que lo incitó a una ira roja tan terrible que mató a su esposa, Megara, y a sus 3 hijos. Cuando la claridad y la calma volvieron, Hércules se encontró de pie en una sala ensangrentada, con los cuerpos de su familia tendidos a su alrededor. Hércules buscó la expiación de sus errores, y viajó primero al sabio rey Teseo en Atenas para que lo guiara. Pero los atenienses no eran acogedores, no querían tener nada que ver con este brutal asesino. Así que Hércules, en cambio, se dirigió a Delfos para consultar el oráculo de allí. Su consejo fue buscar al rey Euristeo de Micenas y seguir sus instrucciones. Las exigencias del rey Euristeo todavía se recuerdan hoy en día como las 12 labores de Hércules. Las tareas se eligieron sobre la base de que cada una de ellas se consideraba imposible de completar para cualquier hombre. La más famosa de estas tareas fue obsequiar a Euristeo con Cerbero, el perro de 3 cabezas del inframundo. Hércules también tenía la tarea de atrapar el ciervo dorado de Artemisa con sus propias manos y limpiar los establos de Augeas. Ahora bien, limpiarlos establos no solo era una tarea humillante para un héroe, sino que también era muy difícil. Augeas tenía miles y miles de cabezas de ganado, y hacía años que no tocaban los establos. Además, Hércules recibió la orden de terminar antes de que se pusiera el sol. A Hércules se le ocurrió un atajo que aprovechaba su destreza física, desviando 2 ríos para que pasaran por los establos y lavándolos de un solo golpe. Una vez terminadas sus tareas, Hércules se casó de nuevo, esta vez con Deianira. Pero fue a través de ella que encontró su fin. Se había profetizado que Hércules no moriría a manos de ningún hombre. Pero el moribundo centauro Nessus engañó a Deianira para que le diera una túnica mágica.
Afirmó que la túnica, empapada en la sangre del centauro, era un hechizo de amor. Deyanira deseaba fervientemente que Hércules se mantuviera fiel, por lo que le regaló la túnica a su esposo. Pero cuando Hércules se lo puso, lo envenenaron y murió en agonía. Hay muchos mitos sobre el amor y la pérdida, pero ninguno es más famoso que el de Orfeo y Eurídice. Dado que el caballo de madera de Troya es quizás la característica más famosa de la narración griega, sería comprensible que pensaras que todos los mitos giran en torno a los héroes y la guerra. Pero los griegos, de hecho, también estaban profundamente interesados en el amor y la pérdida. Basta con considerar la historia de Narciso y Eco. Narciso era un joven hermoso y vanidoso, las doncellas se enamoraban perdidamente de él, pero a él no le importaba un bledo. Incluso se quedó impasible ante el afecto de Eco, una hermosa ninfa. Debido a un hechizo lanzado por Hera, Eco no pudo decir nada excepto las últimas palabras que le fueron dichas. Cuando un día, mientras seguía a Narciso, él se dio la vuelta y preguntó: ¿hay alguien aquí? Eco solo podía repetir aquí, aquí. Eco se escondió del mundo y se escondió en cuevas. Di su nombre en cualquier cueva, hoy, y aún escucharás su respuesta. La vanidad de Narciso, por su parte, no lo llevó muy lejos. Un día, al pasar junto a una piscina, vislumbró su propio reflejo y quedó tan paralizado por su belleza que no pudo moverse. Al final, murió, pronunciando un último adiós. ¿La voz que hizo eco de sus palabras? Pues, era Eco, por supuesto. Las ninfas compañeras de Eco estaban preocupadas y rastrearon a Narciso hasta la piscina. Pero lo único que encontraron fue una flor hermosa y solitaria. Lo llamaron Narciso, y conserva ese nombre hasta el día de hoy. Sin embargo, quizás la historia mítica más famosa del amor verdadero es la de Orfeo y Eurídice. Orfeo era un músico sin igual. Su habilidad con la lira y el canto podían cambiar el curso del flujo de un río, tal era su poder. Se decía que solo los dioses podían superarlo. Su amante era la doncella Eurídice, y se iban a casar. Cuando la ceremonia de su boda llegó a su fin, Eurídice fue mordida por una serpiente. En unos instantes estaba muerta y fue convocada por Hades. Orfeo estaba atormentado por la culpa. Decidió ir al inframundo con la esperanza de usar su música para persuadir a Perséfone y Hades, que vivían allí, de que liberaran a Eurídice. Al principio, todo salió según lo planeado. Orfeo adormece a Cerbero con su lira, y los señores del inframundo le conceden su deseo, con una condición: bajo ninguna circunstancia Orfeo se dé la vuelta para mirar a Eurídice mientras regresaban al mundo de los mortales. Al salir del Hades, Orfeo sintió los primeros rayos de sol. Eurídice caminó unos metros detrás de él mientras salían del inframundo. Pero Orfeo no pudo soportarlo más, y se volvió para mirar a su amor a pesar de sus instrucciones. Inmediatamente, se fue, arrastrada de vuelta al inframundo. Nunca se volvieron a ver. La historia del Toisón de Oro está llena de viajes, asesinatos y amor. Antes de perder a su novia, Orfeo había participado en una de las aventuras míticas más famosas, la búsqueda del Toisón de Oro. Jasón, el legítimo gobernante de Iolcus en Grecia, fue el principal protagonista aquí. Pelias, el primo de Jason, gobernó en su lugar. Jason fue escondido cuando era niño porque Pelias temía ser derrocado. Cuando Jasón alcanzó la mayoría de edad, regresó a Iolcus y Pelias acudió corriendo a su encuentro. Mientras tanto, Pelias había oído que un hombre con una sandalia ocuparía su trono. Mientras saludaba a Jason, Pelias se dio cuenta de que había perdido una sandalia en el camino a Iolcus. Jasón declaró allí mismo que el trono era suyo, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reclamarlo. Pelias le asignó hábilmente a Jason una tarea imposible para recuperar el trono, una tarea que seguramente haría que lo mataran. Su misión era recuperar el vellocino de oro de la lejana Cólquida, en el mar oriental.
Jason no se negó. Reunió a un equipo de los más grandes héroes de la época, y se prepararon para desembarcar en el Argo, que pasó a ser conocidos como los Argonautas. Entre la tripulación estaban Orfeo, Hércules, el padre de Aquiles, Peleo, y los hijos de Bóreas, el viento del norte. De camino a Colchis, se encontraron con numerosas aventuras, donde se encontraron con arpías, monstruos malvados con cabezas de mujeres y cuerpos de pájaros, y gigantes conocidos como jejeines. Incluso recorrieron las tierras gobernadas por las Amazonas, una tribu de mujeres guerreras que eran hijas de Ares. Cuando llegaron a Colchis, Jason explicó su misión al rey Eetes. Pero el rey Eetes también fue astuto, y le indicó a Jasón que atara con yugo a 2 toros que escupían fuego. Luego debe arar un campo, sembrarlo con dientes de dragón y matar a los guerreros que luego saldrían del campo. Pero, sin que Eetes lo supiera, Hera le había dicho a Afrodita que enviara a su hijo Eros a Colchis. A Eros se le encomendó la tarea de hacer que la hija de Eetes, Medea, se enamorara de Jason. La primera vez que Medea vio a Jason, Eros le disparó una flecha de amor. Medea también era especial, era una hechicera. Le dio a Jason un ungüento para que su piel fuera impenetrable. Ella le dijo cómo luchar contra los toros para que se sometieran y cómo luchar contra los guerreros. En el momento en que saltaban del suelo, debía arrojar una gran piedra entre ellos, haciendo que se volvieran unos contra otros. Jasón hizo lo que Medea le indicó y, para la ira de Eetes, triunfó. El último desafío de Jason fue sortear a hurtadillas a la serpiente gigante que protegía el vellocino. Una vez más, Medea fue la salvadora de Jasón. Preparó un bálsamo de hierbas que, cuando se aplicaba a la serpiente, la hacía dormir. El toisón de oro era por fin de Jason. Dejemos esta historia mientras la pareja siga feliz. Medea dejó Colchis con los argonautas y Jason pudo recuperar su trono. Con su futura esposa a su lado. La Ilíada relata la guerra griega contra Troya, una historia enmarcada por el secuestro de mujeres. Los mitos griegos resuenan hasta nosotros desde la antigüedad, y quizás el más famoso de ellos sea la guerra griega contra Troya. El poema épico de Homero, la Ilíada, es una de las versiones más antiguas de esa historia. Fue el príncipe París quien inició la guerra. Vivía en Troya, una ciudad-estado en las costas de Asia Menor. Secuestró a la bella Helen para que fuera su novia. Pero Helena ya era la reina de Menelao, el rey de la ciudad-estado griega de Esparta. En respuesta, los enfurecidos griegos reunieron una flota de 1000 barcos, y zarparon hacia Asia Menor para asediar Troya. El ejército griego estaba repleto de héroes como el hermano de Menelao, Agamenón, Ulises, rey de la isla de Ítaca, Áyax y, por supuesto, el poderoso Aquiles. Aquiles era especial, no podía ser herido. Cuando era niño, su madre, la ninfa marina Tetis, lo había sumergido en el río Estigia que bordeaba el inframundo. Esto lo hacía inexpugnable, aparte de su tobillo, donde lo había abrazado. El principal guerrero de los troyanos era el hermano de París, Héctor. No se pensaba que ningún hombre fuera más noble que él, y solo un guerrero era más fuerte, Aquiles. Héctor y el padre de París, Príamo, profundamente religioso, supervisaron las operaciones troyanas. Pero no fueron solo los mortales los que invirtieron en la guerra. Durante los 10 años de asedio, los dioses también lucharon y reorganizaron sus alianzas. Afrodita y Ares apoyaron a los troyanos, al igual que los gemelos Apolo y Artemisa. Poseidón, Hera y Atenea, por su parte, se pusieron del lado de los griegos. Zeus, a pesar de su debilidad por Troya, buscó permanecer neutral. Y los dioses no temían intervenir. Tras 9 años de asedio, el rey Agamenón reclamó a una mujer troyana, Criseida, como su propia novia. Cuando el padre de Criseida oró a Apolo, el dios se enfureció tanto que envió una plaga a los barcos griegos. Durante un tiempo, la guerra se inclinó a favor de Troya.
Las piras funerarias del ejército griego ardieron sin cesar mientras los guerreros caídos descansaban. Tanto ante la peste como ante el ejército troyano, Aquiles sabía que algo tendría que ceder. Los griegos tendrían que apaciguar a Apolo o volver a casa derrotados. Se convocó un concilio y el profeta Calchas se levantó. Afirmó que podía aplacar a Apolo, pero no se atrevió a hablar por miedo a perder la vida. Así que Aquiles prometió proteger a Calchas pase lo que pase. Calchas explicó que el secuestro de Chiseida era lo que estaba en el centro de las dificultades griegas. Respaldado por todos los líderes griegos, Aquiles convenció a un Agamenón profundamente descontento de que devolviera a su rehén. Y así es como comienza la Ilíada. La muerte de algunos de los más grandes héroes de la guerra de Troya también marcó su fin. Agamenón estaba ahora sin su preciada novia rehén. Sintiéndose herido, obligó a Aquiles a entregar a su propia novia como rehén. Y así comenzó el gran enfado de Aquiles. Se negó a pelear. Su madre, igualmente enfurecida, Tetis, se puso del lado de Aquiles. Le dijo que abandonara a los griegos y navegara a casa. Tras visitar a su hijo, Tetis se dirigió al Olimpo para pedirle a Zeus que la ayudara a lograr la victoria troyana. Pero Zeus siguió cubriendo sus apuestas. Él mismo estaba a favor de Troya, pero el conflicto entre las facciones del Olimpo seguía haciendo estragos. Zeus no quería arriesgarse a meterse en una pelea pública con su esposa, Hera, así que ideó un plan. Aquiles fue la clave del éxito griego. Zeus sabía que sin él, los griegos tenían pocas posibilidades de derrotar a los troyanos. Esto significaba que mientras Aquiles permaneciera encerrado en su tienda de campaña, negándose a dejar que sus hombres lucharan, los troyanos tenían posibilidades de ganar. Por lo tanto, Zeus envió un sueño a Agamenón que lo convenció de atacar las murallas de Troya, incluso sin Aquiles y sus hombres a su lado. La lucha resultante fue la más dura hasta ahora. Los dioses lucharon junto a sus favoritos hasta que Zeus declaró que los dioses debían dejar de intervenir. Sin el apoyo divino, los griegos fueron devueltos a sus barcos varados. Parecía que el final estaba a la vista. Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, se disfrazó con la armadura de Aquiles, y condujo a las tropas de Aquiles a la batalla. El impulso recaía ahora en los griegos. Pero el gran guerrero troyano Héctor intervino. Mató a Patroclo y reclamó la armadura de Aquiles para sí misma. La impenetrable armadura fabricada por Hefesto, el dios de la metalurgia, hizo que Héctor fuera prácticamente invencible. Cuando Aquiles se enteró de la muerte de Patroclo, finalmente se sintió impulsado a salir de su depresión. Enfurecido, se dirigió a su enfrentamiento con Héctor. Ahora, por fin cara a cara, Héctor golpeó el escudo de Aquiles con su lanza. Pero Aquiles, consumido por la ira e indignado por la muerte de Patroclo, no podía ser igualado. Mató a Héctor, arrojó el cadáver detrás de su carro, y lo arrastró 3 veces por la ciudad. Aquí termina la Ilíada. Pero no todo terminó bien para Aquiles, su madre había previsto que la muerte de Héctor, a su vez, llevaría a la de Aquiles. En una escaramuza posterior, Apolo guió una flecha lanzada por París. Golpeó a Aquiles en su talón desprotegido, su único punto débil. Y con eso, mataron a Aquiles. El asedio llegó a su fin, no gracias a la destreza militar, sino gracias a la astucia de Ulises. Ulises ideó el plan de construir un caballo gigante de madera. Los soldados griegos se escondían en su interior, y dejaban el caballo como supuesto regalo de rendición para que los troyanos lo llevaran dentro de las murallas de la ciudad. La artimaña funcionó y el caballo entró por la puerta de los Ceos. Al caer la noche, los griegos descendieron de allí, y abrieron las puertas al resto del ejército griego fuera de las murallas. En la sangrienta matanza que siguió, todos los troyanos fueron ejecutados.